He empezado esta semana a leer este libro nuevo, que la verdad lo tenía bastante tiempo porque se lo compró mi hijo y yo pues leí unas páginas y estaba deseando leerlo y justo pues ya terminé de leer El Kybalión y he empezado con este. Y bueno, lo que llevo leído, que es pues eso, la verdad es que es un libro maravilloso, recomiendo 100% que lo leas. Y hay una parte que me ha llamado la atención que habla del miedo y la fe. Y bueno, pues como es un tema que solemos experimentarlo todos los días porque nos da miedo hacer cosas, por el contrario tenemos fe en que eso se va a dar y tenemos ahí esa dicotomía de sentimientos y muchas veces pues dudamos de dónde inclinar la balanza. Entonces, vengo a leerte unas páginas a ver si te puedo pues aclarar un poquito o dar luz a la hora de tomar pues, decisiones y inclinarte más hacia un lado o hacia el otro. Debes entender que dos entidades habitan tu cuerpo. De hecho, dos entidades similares habitan en el cuerpo de cada ser vivo en el planeta Tierra. Eso nos incluye. Una de esas entidades está impulsada por el miedo y responde a él. La otra está impulsada por la fe y responde a ella. Puedes llamar a esta entidad de la fe tu otra parte. Ella no conoce límites, no tiene miedos y no reconoce la palabra imposible. Te he dicho en otros vídeos que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Lo que pasa es que la mayoría de las personas necesitan ver para creer. Y si no lo veo, pues no lo creo. Pues te estás basando simplemente en tus sentidos y te estás quedando en tu plano 3D, en tu realidad, que es uno de los tres planos de la mente. Para tú crear lo imposible, tienes que subirte a planos superiores, a la quinta dimensión. Y ahí está esa fe. Y ahí se encuentra ese campo de posibilidades y todos tus yoes, todos los que puedas imaginar. Entonces tienes que coger ese que tú quieres crear en tu realidad. Entonces vamos a dejar de prestarle atención solo a lo que vemos porque por encima de eso hay mucho más. Hay un campo que no ves, pero eso no significa que no exista. Has sido orientado a elegir este lujoso entorno en un hotel destacado porque el autor quiere publicar pues, su manuscrito de la ley del éxito. Y esa voz que le habla, su otro yo, le dice que le pida $50 a su cuñado, coja el coche y se vaya a la ciudad. Y allí ya encontrará a alguien que le ayude a publicar su manuscrito. Claro, él, que no tenía dinero, dice, pero ¿cómo voy a ir con $50? Sí, son muy pocos. Pero él se dejó llevar por esa voz, por esas instrucciones. Entonces, pese al miedo que él tenía, eligió reconocer esa palabra. Entonces le dice, vete a ese hotel, que era un hotel premium, y vas a pagarlo con esos $50 y te vas a coger los puros más caros que haya en el hotel y vas a estar todos estos días. Y claro, él dice, pero si es que me falta dinero. Tú haces eso. Y ya las cosas irán apareciendo en el momento perfecto. Entonces, le dice, vete a ese hotel destacado como una forma de desalentar el regreso de la entidad del miedo. Y ese miedo te seguirá a donde vayas, esperando una oportunidad favorable para recuperar el control sobre ti. Solo puede apoderarse de ti a través de tus pensamientos. Mantén la puerta de tu mente cerrada herméticamente contra cualquier
pensamiento que busque limitarte de alguna manera. Porque todo lo que te limita proviene del miedo. Entonces, todos esos pensamientos que están limitando tu creación, ya sabes de dónde vienen. O no me compro ese curso porque es que no tengo el dinero suficiente y no me lo quiero gastar y solo me queda esto y si me pasa algo y me quedo sin dinero, o no invierto en esta cosa porque no sé si me va a dar el resultado que yo espero y como todavía no veo el resultado, pues no creo que vaya a pasar. Entonces, no, mejor no. Mejor hay que prevenir, ¿no? Bueno, pues todos esos pensamientos provienen del miedo. Entonces, estate atenta a todo eso y te dice que cierres herméticamente la puerta a esos pensamientos y no les des energía, no les des atención, porque esa atención los está creando. No te preocupes por el dinero que necesitas para tus gastos inmediatos, porque te he dicho que solo llevaba $50, porque los recursos llegarán a ti en el momento adecuado. Tu otra parte no hará el trabajo por ti, ¿vale? No es que llegue ahí la varita mágica y diga, venga, ya has publicado todo tu manuscrito, ahí tienes el bestseller y tú no hagas nada. No, tu otra parte no va a hacer el trabajo por ti. Solo te va a guiar en sabiduría en el camino para alcanzar todos tus objetivos y deseos. Y te van a venir pensamientos de miedo, pero tú vas a elegir mantenerte en la fe porque sabes que eso se va a dar. No sabes cómo, pero lo sabes. Entonces, esa voz te va a ir guiando en ese camino y te va a ir poniendo las personas y las situaciones que necesitas para que eso se dé. Porque tu fe es mayor que el miedo. Y aquí es donde interviene Dios. Y Él co-crea contigo, ¿vale? Trabaja contigo. Tenéis una empresa, ¿vale? Y Él es tu socio. Entonces, Él colabora contigo, te ayuda a llevar a cabo tu objetivo, pero no lo hace por ti. Eres tú el que tienes que tomar acción y Él, pues, colabora y te ayuda y ahí va poniendo las personas y situaciones necesarias que tú dirás que son casualidades o es buena suerte. No, es fe. Esa otra parte, llámala a Dios, el universo, el campo cuántico, tu ser superior, una energía divina, llámalo como quieras, es lo mismo. Tú sabes que hay algo por encima de nosotros que nos guía. Pues esa otra parte te ayudará a convertir todos tus planes en realidad. Pero tienes que estar en el team de la fe. Mantén la duda, el miedo, las preocupaciones y todos los pensamientos limitantes completamente fuera de tu mente. Fuera. Te repito, mantén la duda, el miedo, la preocupación y todos los pensamientos limitantes completamente fuera de tu mente. A partir de ahora comenzarás a moverte por tu libre albedrío. Y tu libre albedrío te va a llevar a actuar desde la fe, desde la convicción de lo que espero. Tengo certeza de que eso se va a dar. No sé cómo, pero lo sé. Y voy a hacer lo imposible para que eso pase. Y te ha dicho antes que la fe no conoce límites, no tiene miedos y no reconoce la palabra imposible. Y ahora dice más para adelante que la fe es un estado mental y un requisito previo para descubrir a tu otro yo, a tu voz de la intuición, a tu ser superior, a Dios, llámalo como quieras. Por otro lado, el miedo es un opuesto, otro estado mental. Ya te he comentado la ley de polaridad. Necesitamos el otro polo y es otro estado mental. A veces está inducido por realidades y otras veces por causas imaginarias. La fe nos acerca a la inteligencia infinita, a Dios, y permite
la comunicación. El miedo nos mantiene alejados y hace que la comunicación sea imposible. Entonces, cuando tú te quieres comunicar con alguien, cuando tú hablas con alguna persona y ves que hay fricción, que no te llevas con esa persona, que hay un choque, que hay discusión, que hay malentendidos, estás actuando con la mente del miedo. En cambio, si estás en una conversación alegre, estás contenta, estás a gusto, todo fluye, hay armonía, hay buena vibra, estamos con la mente de la fe, con esa inteligencia infinita, con Dios, porque Dios es eso, es amor, es comunicación. Y todo lo demás que sea limitado, eso no es Dios, es el miedo. Llámalo como quieras, el diablo, el miedo, porque el diablo no existe. Mi otro yo me ha enseñado que al orar debo enfocarme en mi objetivo y dejar de lado el plan específico que debo seguir. Cuando nosotros oramos, normalmente, pues nos han enseñado que hay que orar desde la petición. Y pido por esto, y ruego, y suplico, y por favor, Señor, mándame, tráeme, ayúdame. Estamos todo el rato pidiendo, pidiendo, pidiendo aquello que nos falta, aquello que queremos. Al orar, debo enfocarme en mi objetivo, en lo que yo quiero conseguir, y dejar de lado el plan específico que debo seguir. ¿Cómo se va a dar eso? ¿Que no? Lo que quiero transmitir es que el poder que convierte pensamientos y deseos en realidad proviene de la inteligencia infinita. Y esa inteligencia, Dios, comprende mejor los planes que la persona que reza. ¿No sería más sabio al orar, confiar, tener la fe en que esa mente universal nos proporcionará el plan más adecuado para lograr el objetivo de nuestra oración, tu deseo? ¿Por qué no oramos desde esa perspectiva? ¿Por qué no confiamos en que Dios ya sabe el plan, ya lo conoce? Tú simplemente enfócate en ir a tu deseo. Escucha esa voz, ¿vale? Y déjate guiar, que ella va a ir creando el camino. Enfócate en el final, en tu deseo, y confía en que Dios ya sabe todo lo que va a pasar en ese camino. Pero tú tienes que tener la fe de que ahora voy a hacer esto que me dice porque forma parte del plan. Y ahora me dice esto y forma parte, y esto también, y llegaré a mi deseo. Lo que resulta de una oración, es precisamente un plan. Entonces, en esa oración que Dios ya sabe lo que tú quieres porque ese deseo te lo ha puesto Él en la mente, lo que resulta de la oración, cuando yo oro y yo hablo, va a ser ese plan, porque esa oración, si es contestada, te va a ir desvelando ese plan, te va a ir poniendo los medios que necesitas en el camino para llegar a tu deseo. Pero tú tienes que transitarlo, tú tienes que hacerlo. Te ha dicho antes que... A ver, ¿dónde estaba? Que tu otra parte no hará el trabajo por ti. Tú tienes que tomar acción, si no, eso no se va a dar. Este plan debe ser transformado en acción mediante un esfuerzo personal. Yo no puedo estar aquí sentada esperando a que mi deseo llegue con la varita mágica, porque no va a pasar. Tengo que tomar acción para mover esa energía, ¿vale? Y se expanda al campo y yo atraiga energías, frecuencias que vibren en mi acción. No tengo información sobre ninguna forma de oración que funcione de manera efectiva en una mente dominada
por el miedo. En la oración no entra el miedo. No. Si tú estás vibrando en el miedo, no estás con Dios. No vas a escuchar esa voz ni ese plan. Mi oración no se centra en pedir más bienes y bendiciones mundanas, en pedir una casa, un coche, bolsos, ropa, un teléfono, yo qué sé, en pedir cosas materiales. La oración no va de eso. La oración va de ser merecedor, yo ser merecedora de todo lo que ya poseo. Entonces, miro a mi alrededor y presto atención a lo que ya tengo. Y veo que tengo una casa, y veo que tengo una cama donde dormir, y tengo comida, y tengo un coche, y tengo un trabajo, y tengo unos hijos, y tengo ropa, y tengo salud, y tengo. Entonces, en esa oración, yo voy a ser agradecida por las bendiciones que ya tengo. Y Dios nos dice en la Biblia que cuando eres agradecido sobre lo poco que tienes, por decirle poco, sobre mucho te pondré. Creo que esta forma de oración es superior a la anterior, a la de pedir todo el tiempo. La inteligencia infinita no parece ofenderse cuando agradezco y demuestro gratitud por todas las bendiciones que han enriquecido mis esfuerzos. Me sorprendí cuando probé por primera vez este enfoque de ofrecer una oración de gratitud por todo lo que ya tenía, ya que descubrí la inmensa riqueza que ya estaba en mi posesión, de la cual no somos agradecidos ni prestamos atención y lo damos por hecho. Y no apreciaba plenamente todo lo que tenía. Solo la mente de los seres humanos ha dejado de funcionar normalmente. Y esto se debe a que han llenado sus mentes de miedo a todo. Estamos programados en el miedo. Entramos a un sistema educativo desde pequeños que te viene programando al miedo. Miedo a suspender, miedo a que me castigue la profesora, miedo a no ser bueno en esto, miedo a no conseguir esa carrera, miedo a no conseguir ese trabajo, miedo a ir a la entrevista, miedo a todo, a comprarme una casa, a si el banco me va a dar el dinero. Y vivimos en miedo constante, miedo a enfermarnos, miedo a que mi pareja me deje, miedo a todo. O sea, estamos programados en el miedo y no te estás dando cuenta. Entonces, tu vida se basa en el miedo. Y eso es lo que estás proyectando. Pues una vida de miedo, una vida de escasez, una vida de sufrimiento, una vida de queja, de enfadarte con las personas, de enfermedad, una vida que no te gusta, pero porque tu programa mental está creado desde el miedo, porque no te programaron en esa fe. ¿A qué no? Pocas personas que tienen fe en que sus deseos se van a cumplir, en que el banco me va a dar ese dinero que necesito para montar mi negocio, en que ese negocio va a prosperar y se va a dar y va a ser una oportunidad y una bendición para otras personas que voy a poder darles trabajo y voy a servir al mundo. Y yo tengo la fe en que todo lo que yo busco me está buscando a mí. Y yo vivo en esa fe sin preocupaciones, sin miedo, porque sé que Dios está conmigo y trabajamos juntos, es mi socio y no me va a fallar. Y yo voy a seguir el plan que me está diciendo para alcanzar todos mis deseos. Y yo confío y tengo la certeza de lo que espero. Y cuando tú operas desde este lado, tu vida va a ser mucho más fácil. No te digo que no vayan a aparecer problemas, te ha dicho que el miedo no va a desaparecer, es tu otra parte. Pero tú eliges qué pensamientos son más favorables para ti y si me pueden hacer el pensamiento del miedo, de la duda, de la preocupación, porque a todos nos ha pasado, pero si tú te paras un momento a observar esos pensamientos limitantes, te darás cuenta que eso no es Dios, que estás negociando con la energía equivocada. Entonces, como eso no te beneficia, porque lo único que está haciendo es aumentar tu sufrimiento, que es innecesario, pues
vamos a reprogramar, reseteamos y nos vamos a coger a un pensamiento más favorable. Entonces empiezo a pensar, mi mente se expande, se abre, aparece la creatividad, vienen ideas y pensamientos que me van a ayudar a resolver esa situación, porque estoy poniendo mi atención y mi buena vibra en resolver. Y no me pongo en el miedo, en la queja, en el victimismo, en la mala suerte, porque es que no estoy solucionando nada. Lo único que estoy haciendo es cargarme de sufrimiento que es innecesario. Cada individuo tiene el poder de cambiar su situación material o financiera. Sin embargo, primero deben cambiar la naturaleza de sus creencias. Porque si yo creo todo esto que te he dicho, ¿qué voy a crear en mi realidad? Si hemos dicho que las creencias forman parte de esa cuarta dimensión que se tiene que imprimir en tu realidad. Cada individuo tiene el poder de cambiar su situación material y financiera. Sin embargo, deben cambiar la naturaleza de sus creencias, de yo creer que eso es posible para mí, de yo creer que yo soy merecedora de eso. Entonces, cuando yo creo que eso es posible y que yo lo voy a crear, la perspectiva es totalmente distinta. El enfoque no tiene nada que ver con este. No confundas la palabra creencia con deseo, porque mi deseo puede ser crear un negocio. Pero ¿qué creo yo con respecto al negocio? Si yo creo que es muy difícil, necesito dinero, el banco no me lo va a financiar, no voy a encontrar el bajo que necesito, necesito mucho personal, no sé si lo encontraré, esto es muy difícil y si no sale adelante y si fracaso y si no aparecen los proveedores que necesito y si yo creo todo ese pensamiento limitante que está basado en el miedo, mi deseo claramente no se va a dar. Entonces no es lo mismo, no confundamos el deseo con lo que yo creo con respecto al deseo. Todos somos capaces de desear ventajas financieras, materiales o espirituales. Pero la fe es la única fuerza real a través de la cual un deseo puede convertirse en una creencia y luego esa creencia se convierte en realidad. Entonces, necesitamos el ingrediente de la fe en que eso es posible. Yo voy a formar una creencia positiva con respecto a mi negocio y yo sé que eso se va a dar. Y esa fe y esa creencia es la que va a crear mi realidad. Por tanto, yo puedo intervenir en mi realidad. Y te ha dicho que cada individuo tiene el poder de cambiar su situación material o financiera, cambiando la naturaleza de su creencia. Entonces, si mi naturaleza es negativa, es de escasez, ¿qué crees que va a pasar? Si mi naturaleza es de prosperidad, es de abundancia, es de empoderamiento, ¿tú qué crees que va a pasar? Tenemos dos personas y las dos quieren montar un negocio. Y esta persona vibra en esa mentalidad del miedo. Y esta persona vibra en esa mentalidad de la fe y que sabe que se va a dar. Y voy a hacer, porque ha dicho que hay que hacer, porque eso se ve. ¿Quién de las dos crees que va a montar ese negocio? ¿Cuál de las dos va a prosperar más? ¿Esta, que está en la queja y en el victimismo todo el tiempo? ¿O esta, que no pone su atención en la queja y pone soluciones y se enfrenta a las cosas y toma acción y pone toda su fe en que eso ya es? Porque si yo lo puedo ver, es porque ya es una realidad. Entonces, claramente, no depende de tener buena suerte o mala suerte. Va de un estado mental, porque la fe y el miedo son estados mentales y los dos son creadores. Entonces, depende de la persona, no depende del resultado ni de la familia, ni de la buena suerte, ni de nada. Porque tendemos a echar la culpa a algo externo y que las cosas son así pues porque son así y pues yo tengo la mala suerte y esto es lo que me ha tocado y me tengo que aguantar y pues nada, estás en modo
víctima. Pues claro, pues si estás en ese modo, eso es lo que vas a tener. En cambio, esta persona no piensa así, que la suerte no existe, la suerte la creo yo. Y yo elijo pensar de forma positiva y yo voy a crear eso y me da igual lo que me diga fulanito, venganito y quien sea. Porque yo creo en mí, porque yo sé que mis pensamientos son creadores. Esta persona no lo sabe. Nada dentro de la razón es imposible para el hombre o la mujer que cree y confía en su otro yo, en Dios. No hay imposibles. Todo lo que un ser humano cree que es verdad, encontrará una manera de hacerlo realidad. Porque lo que domina es la creencia. Esa es la base de la creación. Y todo lo que tu mente crea que es posible, lo puede crear. Todo. Porque la mente es creadora. Pero crea tanto lo que te gusta como lo que no. Entonces, puestos a elegir, pues chico, ¿qué realidad quieres? Pues esa realidad que tú quieres, que tú deseas, que visualizas, si tú crees que eso es posible, lo crearás. Pero tienes que tener la fe, tienes que creer en Dios. Ahora mi concepto de la oración simplifica tanto la práctica de la oración como la fuente de poder a la que nos dirigimos en nuestras plegarias. Porque esa fuente de poder es Dios, ¿no? Pues esa fuente se ha convertido en una parte de mi propia mente. Porque si Dios es mental y todo el universo es mental, yo formo parte de esa mente y Dios forma parte de la mía, porque mente solo hay una. Entonces, eso quiere decir que Dios habita en mí. Y hemos dicho que nosotros somos una extensión de Él y somos semejantes a la fuente creadora. Entonces, eso quiere decir que yo tengo ese poder de crear. Esta perspectiva sobre la oración libera a Dios de las molestias innecesarias y de las tareas de mediar en los conflictos humanos y escuchar todos nuestros problemas. O sea, cuando yo entiendo que yo soy la creadora de esa realidad y que yo elijo qué creencia tengo con respecto a mi realidad, eso libera a Dios de esa carga que nosotros le ponemos de por qué permites que me pase esto. Es que eso lo estás creando tú a través de tus pensamientos y de tu creencia base con respecto a eso. No es Dios que te está castigando, somos nosotros los que lo estamos creando con nuestro libre albedrío y con nuestra capacidad de crear con nuestros pensamientos. Entonces, elige un pensamiento que esté fundado en la fe. No te vayas a pensamientos limitantes de miedo porque no te van a beneficiar en tu realidad. Y luego dirás que esa realidad que no te gusta es culpa de Dios que te está castigando. No. Entonces, ¿por qué la oración a veces funciona y otras veces no? Esto seguro que te lo has preguntado. A mí me lo han dejado en comentarios en redes sociales que la gente ora y se va a la iglesia, se pone de rodillas y suplica y pide y Dios no le responde. Entonces consideran que Dios les está castigando. No, es porque no saben esto. La oración es un pensamiento liberado. Te he dicho que el pensamiento se libera del cuerpo y se va al campo. Pues esa oración que nosotros tenemos es un pensamiento nuestro, ¿no? Pues ese pensamiento se separa. A veces es expresado en palabras, porque nosotros hablamos en esa oración, o bien mentalmente o verbal. Y otras veces es expresado en forma de silencio, pues mentalmente. Una oración silenciosa es efectiva
como una expresada en palabras. Es lo mismo, porque el pensamiento y la palabra son creadores. El estado de ánimo de quien reza es el factor determinante en la efectividad de la oración. El estado de ánimo. Si yo oro llorando, suplicando, quejándome, culpabilizando, en modo víctima, el estado de ánimo es un factor determinante en la efectividad de la oración. ¿Tú crees que mi oración va a tener el efecto que yo deseo si yo oro desde ese estado? No, es que la gente esto no lo entiende. Yo siento que a veces pues tienes dolor por lo que está pasando y tú no quieres que eso sea así. No hemos entendido que nosotros lo hemos creado partiendo de esa base. Entonces yo lloro en mi oración y pido, y suplico y ruego. Pero es que mi estado de ánimo en ese momento vibra muy bajo. Y es lo que yo estoy creando, porque creo con ese pensamiento que lo estoy liberando. Entonces, ¿por qué no a la hora de orar nos desapegamos de esas creencias limitantes, de ese miedo, y nos acogemos a pensamientos de fe? Y en esa oración voy a cambiar mi estado de ánimo, me voy a enfocar en toda la abundancia que ya tengo, voy a agradecer por todo lo que ya tengo y por todo lo que viene, porque yo sé que eso va a venir. Entonces, mi estado anímico no tiene nada que ver con el otro. Y te está diciendo que es el factor determinante en la efectividad de la oración. Entonces, mi oración va a ser más efectiva si yo oro desde un estado elevado. Pero aunque estés en esos estados, incluso te digo que agradezcas por lo que está pasando. Yo hay muchas veces que no me he encontrado bien, que no he parado de llorar, que no entendía lo que estaba pasando, y en ese llanto yo agradecía por lo que estaba pasando, porque entiendo que eso está pasando por algo, que yo ahora no lo veo y no lo entiendo y no lo veo justo, pero yo sé que eso forma parte de ese plan, ¿vale? Y para yo llegar a mi deseo, eso es necesario. Entonces, aunque no me guste, lo agradezco. Y ya entenderé después, porque sé que esto es una bendición disfrazada ahora mismo de problema. Porque no hay casualidades y todo pasa por algo. Entonces, pues lo agradezco igualmente e intento cambiar mi frecuencia. Y ahora, pues desde la gratitud, por eso. Y ya lo entenderé. Y lo entenderás, porque eso va a cambiar. La noción que intento transmitir sobre el yo interior simplemente simboliza un nuevo enfoque hacia esa inteligencia infinita. Una forma de controlar y dirigir el proceso de combinar la fe con el pensamiento. Proceso de controlar y dirigir. En otras palabras, tengo más fe en el poder de la oración ahora que cuando dependía de un Dios concebido como una figura, como una persona. Mi nueva concepción de la fuente de respuesta a la oración la sitúa en mi propia mente. Ahí está la fuente, en tu mente, donde la mente, siempre está al servicio, lista y dispuesta a obedecer mis órdenes cuando me comunico con ella, con la mente, en el lenguaje que comprende, el lenguaje de la fe. ¿Qué te parece? ¿Qué me está diciendo? Que el pensamiento y la fe tienen que trabajar juntos. ¿Y de qué depende esa combinación? De mí. O sea, yo tengo que controlar y dirigir mis pensamientos y unirlos a la fe para poder crear esa realidad. Porque el lenguaje que conoce mi mente es el de la fe.
porque sabe que es capaz de crear todo eso. Los dioses ya no residen en el alto Olimpo, sino en la mente del ser humano, porque mi mente tiene la capacidad de crear. Para eso Dios te dotó de unos pensamientos que son creadores para que tú crees, pero tienes que acogerte al ingrediente de la fe y creer que eso es posible. Quítate los miedos y esas limitaciones que no te permiten ver tu deseo y crear esa realidad que quieres. El estado mental, conocido como fe, estado mental, parece abrir una puerta hacia un sexto sentido, que nos permite conectarnos con fuentes de poder e información que van más allá de nuestros 5 sentidos habituales. Este sexto sentido está dispuesto a ayudarte en cualquier momento para acceder al templo de la sabiduría y cumplir tus deseos. Resumiendo, tenemos dos fuerzas creadoras, ¿vale? Que forman parte de ti. O sea, no te puedes separar de ninguna, pero sí puedes elegir en cuál vibrar. Las dos están creando por igual. Pero va a depender de dónde tú vas a dirigir tus pensamientos. Si te quieres quedar en este equipo, pues eso es lo que estás creando, esa realidad que no te gusta. Si eliges el equipo de la fe y tus pensamientos los diriges y los controlas y los combinas con esa fe, ¿vale? Ahí se va a despertar esa intuición, ese sexto sentido, que es Dios hablándote a través de tus pensamientos. Entonces, quítate de la cabeza todos esos pájaros mentales que te ha metido tu entorno y la sociedad y empieza a creer que hay una nueva realidad, que tú eres merecedora de todo eso que deseas simplemente por el hecho de haber nacido. Así es que gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, compártelo con aquellas personas que creas que les puede ayudar y sobre todo pues quiero que confíes y que tengas esa fe que es necesaria para crear esa realidad que te mereces simplemente por el hecho de haber nacido, porque tú no estás aquí por casualidad. Tú tienes un propósito y es tu deber llevarlo a cabo. Gracias, gracias, gracias.